Decía que vamos a hablar hoy sobre la fe en tiempos de crisis. Así que sean bienvenidos todos a este estudio bíblico. Gracias por su sintonía. A todos los hermanos de la Iglesia Casa de Dios, por supuesto, también bienvenidos. Antes de comenzar con el estudio bíblico, quisiéramos cantar dos himnos que son muy conocidos, himnos históricos que también nos hablan acerca de la fe. Así que sea usted bienvenido, de nuevo le digo, a este estudio bíblico sobre el tema la fe en tiempos de crisis, pero vamos también a cantar dos himnos. Uno que se intitula Tuyo soy Jesús, así que vamos a cantarlos a capela. Esta vez vamos a cantar los himnos sin música. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. Este es un precioso himno, ¿verdad? Así que nos atrevimos a cantar este himno así a capela. Es recordar palabras, frases que son importantes del amor de Dios para con nosotros, de cómo podemos disfrutar la comunión con Él y que a través de la fe podemos estar más cerca de Él. Y por eso en este tiempo de crisis es importante reflexionar sobre la importancia de la fe en nuestra vida. Hay otro himno que es bastante antiguo. Este se llama Iglesia de Cristo.
Es bastante complicado cantarlo a capela. Vamos a intentar cantarlo así a capela para ir saboreando cada estrofa, cada frase de este precioso himno. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del buen Salvador, velar esperando prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Amén. Qué hermosos himnos que también nos hablan acerca de la fe. Así que nos atrevimos a cantar 2 himnos a capela. Gracias a Dios por estos himnos. Y vamos a entrar de lleno al tema de hoy, la fe en tiempos de crisis. Lo primero que tenemos que pensar es sobre el significado de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa la fe? Todos conocemos un texto clásico sobre el significado de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿esto qué implica? Esto es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no se ven. Y este punto sobre qué es la fe, y tomando en cuenta la definición que nos da Hebreos, quiero decirles un dato que es relevante para comprender todo esto. La definición de la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1, es de acuerdo al concepto de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el escritor a los hebreos está escribiendo precisamente a judíos que se convirtieron al cristianismo. Y cuando Hebreos da esta definición de fe, realmente de una u otra manera está señalando la fe de los antepasados, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos sus hijos, porque ellos no vieron a Jesús, sin embargo tuvieron la certeza de que Jesús vendría, y todo lo que ellos hacían, lo hacían mirando hacia adelante, mirando al que viene, mirando a Jesús, al Mesías, que aunque no vino en su tiempo, todo lo que ellos hicieron, lo hicieron movidos por la fe en el Mesías. Por eso es entonces que para nosotros en este tiempo de crisis, esta definición de fe nos permite mirar hacia el futuro ciertísimos
que Dios nos está preparando algo mejor para mañana, que Dios está preparando nuestras vidas, que el futuro es bienaventurado, que el futuro es dichoso para nosotros, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y está preparando con el presente un mejor futuro para nosotros. Así que cada detalle de nuestra vida tiene que ver con nuestro futuro. Por eso es que ahora mismo, mirando a Cristo, tenemos que vivir seguros el presente, alegres, contentos, en gozo, en paz, en esperanza, sabiendo pues que Dios tiene bajo control nuestro futuro y nuestro futuro es bueno. Por eso también es estar convencidos de la realidad de cosas que no se ven pero que existen. Por eso es que la fe tiene que ver con poner nuestra confianza en Dios, porque aunque no lo vemos, sabemos que Dios es real. Por lo tanto, solo la fuerza de la fe, el poder de la fe, la presencia de la fe en nosotros nos puede hacer estar seguros que Dios realmente existe y que está operando siempre en nuestra vida. Otra cosa, aparte de la definición de fe, tenemos que afirmar que la fe entonces es necesaria. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí mismo también en Hebreos capítulo 11, verso 6. Entonces, la definición de la fe está en el versículo 1 del capítulo 11. Y la afirmación de que la fe es necesaria está en el verso número 6. Dos cosas importantes sobre la fe en este versículo. Primero, tenemos que estar seguros que Dios existe, que hay Dios. Y lo segundo es que Él es nuestro galardón, que recompensa a todos aquellos que se acercan a Él a través de la fe. Y por supuesto que cuando pensamos en acercarnos a Dios a través de la fe, son muchas bendiciones las que nosotros recibimos. Si hoy en medio de esta crisis nosotros estamos seguros que Dios existe, entonces pensamos así: Dios existe y existe en todo su ser. Por lo tanto, me da seguridad, porque si Dios existe en todo su ser, Él es amor, Él es poderoso, Él es bondadoso. Y así podemos hablar de todos los atributos que son propios de Dios. Podemos pensar en todos los nombres de Dios, y los atributos y los nombres de Dios a nosotros nos dan certeza, porque ciertamente es el proveedor, es el Dios de toda providencia, es el Salvador. Y así podemos hablar de Dios en todos sus atributos. Así podemos hablar de Dios a través de todos sus nombres con los que se ha dado a conocer. Por lo tanto, amados hermanos, si es necesaria la fe en nosotros, ahora tenemos entonces que alegrarnos y gozarnos en Dios. Por eso dice que es galardonador. Así que siempre nuestra fe necesita estar afirmada en Dios, porque siempre nuestra fe requiere ser visible, ser realmente práctica en nuestra vida, porque siempre necesitamos estar dependiendo de Dios. Y hay luchas y hay pruebas, sí, pero cada prueba, cada lucha nos da la oportunidad de recibir galardones, de recibir recompensas. También vea lo que dice la Biblia, y esto es fundamental para su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3:16. Vea lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna viene a nosotros entonces cuando creemos en Cristo, que nos fue dado para salvarnos. El que no tiene fe para creer que Cristo es su Salvador, entonces no es salvo, no se salva. Y hoy está luchando ante la crisis con su propia fuerza. Está sobreviviendo por sus propios medios. Realmente Dios nos lleva a una situación tal
que no nos queda nada, porque se nos acaba el futuro, se nos reducen las posibilidades y es cuando entramos a la angustia. La Biblia habla de la angustia y nosotros podemos salir de la angustia a través de la fe. Se lo explico. La angustia viene de la palabra angosto y la angustia en términos de lo angosto es como cuando a nosotros nos cierra la garganta y no podemos respirar. La angustia entonces es como cuando alguien cae en un pozo profundo. Hay tinieblas, pero lo peor es que ese hoyo, ese pozo está muy reducido, le cuesta respirar, no tiene posibilidades de sobrevivir porque es un pozo profundo, oscuro y reducido. Eso se llama angustia, es la agonía, y esto la Biblia lo menciona, que el Señor nos saca de la angustia cuando nosotros confiamos en Él. La primera de las cosas fundamentales que tenemos que considerar es que la fe nos saca de la angustia que nos provoca el pecado, que nos provoca esa carga de pecados que necesita ser dejada, ese pecado que necesita ser perdonado. Y por eso San Juan 3:16 es una buena noticia para nosotros, porque San Juan 3:16 nos dice que nos fue dado Cristo para que creyendo en Él nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por eso es que la fe es necesaria. Si pensamos un poco entonces en lo que hemos mencionado, Hebreos capítulo 11, verso 6, nos habla de la fe necesaria para pensar, creer, afirmar que Dios existe. El segundo versículo que mencionamos, que es San Juan 3:16, nos hace pensar que nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay dos versos que son importantes, que los anotemos porque nos ayudan a entender cuán necesaria es la fe en mi vida. Yo debo creer que Dios existe. Yo debo creer que Dios me ama y que envió a Cristo para salvarme, y entonces debo poner mi fe en Cristo. Pero hay algo más que tiene que ver inclusive con cuestiones que son más prácticas aún. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto, mis amados oyentes, es clave, es fundamental, es clásico en nuestra vida. Lo voy a repetir otra vez y yo por eso lo he memorizado, porque es fundamental. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sobresale aquí? La fe que nos permite ser justificados y el resultado de la justificación, que es la paz. Por la fe somos justificados. Ahora, por la fe somos justificados no en nuestras obras, no en nuestras obediencias o en nuestros aciertos. Somos justificados por la justicia de Cristo. Es decir, lo que Cristo hizo agradó al Padre. Lo que Cristo hizo realmente satisfizo la justicia divina, cosa que nosotros no podemos hacer ni con nuestras mejores obras. Así que la fe nos permite poner la confianza en Jesús, que todo lo que Él hizo por nosotros realmente se hace efectivo en mi vida y en la relación con Dios. En mi vida porque me da la paz, y en la relación con Dios porque también me reconcilia con Dios. Así que la fe es fundamental. Cuando nosotros cometemos una falta, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos en algo, tenemos la oportunidad de echar mano de la fe, y entonces somos justificados a través de Cristo. Por eso es que todos nuestros pecados son perdonados por la fe en Cristo. La justificación es un tema fundamental para entender nuestra salvación, nuestra relación con Dios y nuestra relación con las demás personas, pero también en lo práctico es esto fundamental, nos da la paz. Y en este tiempo de crisis, estimados hermanos, ¿sabe por qué hablo de la fe hoy?
Porque en este tiempo de crisis, la paz de Dios impera en nuestra vida. Pero si no tenemos fe, la paz de Dios no impera en nuestra vida. Nos volvemos ansiosos, nos desesperamos, nos afanamos, nos deprimimos, nos gana el miedo y nos paralizamos. Algunos terminan murmurando contra Dios porque comienzan a cuestionar a Dios por todo lo que sucede. Y vamos a ver al final que todo lo que sucede es bueno si nosotros confiamos en Dios. Así que esa paz que Dios nos da es lo que nos puede dar firmeza en este tiempo. La crisis no apaga la fe. La crisis hace que la fe sea usada. Y si la fe es ejercitada, la fe crece. Así que, justificados pues por la fe, tenemos paz. La paz que tu vida necesita. Esta paz entonces va en 4 direcciones. Primero, porque hay paz entre Dios y nosotros. Somos reconciliados con Dios. Así que ya no hay problemas. Ya no somos enemigos de Dios. La justicia divina ya no anda contra nosotros. Ya no somos prófugos de la justicia divina porque ahora somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ya no hay pleito entre Dios y nosotros. La segunda cosa es que también podemos tener paz los unos con los otros. De hecho, la Biblia dice que tenemos nosotros que ser pacificadores. Y en este sentido, pacificadores porque tenemos que buscar la paz entre nosotros. Somos sembradores de paz donde hay odio, donde hay pleito, donde hay rencor. Nosotros somos los que implantamos la paz del Señor. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa tiene que ver con que nosotros ya estamos tranquilos, decíamos, en medio de cualquier tempestad. Cristo es nuestra paz en medio de la tempestad. Cuando Cristo está con nosotros, en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, entonces mi vida, mi familia, la comunidad de fe en la que me congrego, vamos a estar bien porque vamos a ser un barco que ciertamente puede andar en un embravecido mar en medio de una tempestad, pero nosotros llegaremos a puerto seguro porque Cristo, que es la paz, está con nosotros. Y eso es importante en nuestra vida. Pero la cuarta cosa en relación a la paz es la paz con nosotros mismos. Es esa paz con nosotros mismos. Y esto es clave, hermanos, porque a través de la justificación por la fe, nosotros no caemos en este estado tan complejo de frustración. Porque ciertamente la frustración también nos acaba mucho. ¿Sabe por qué menciono esto? Porque hay muchas personas que hoy sufren por sus errores y entonces ellos creen que ya no pueden levantarse, que ya no pueden salir adelante. No son capaces de perdonarse ellos mismos por sus errores, por sus fracasos. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, tenemos oportunidades y podemos levantarnos y ya no tenemos que acusarnos a nosotros mismos porque en el Señor podemos tener la paz que necesitamos para salir adelante en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras caídas, en medio de nuestros errores. Hay personas ahora mismo que están sufriendo en su interior porque se han equivocado y están viviendo consecuencias de sus errores y siempre se están lamentando y no salen de esa situación que inclusive no solamente les afecta espiritualmente, les afecta también emocionalmente, les afecta por supuesto físicamente porque al final de cuentas el cuerpo carga con todas esas preocupaciones, con todo ese estrés, con todo ese sentimiento de frustración y de fracaso. Si nos hemos equivocado, sí tenemos que reflexionar, sí tenemos que aprender la lección y entonces seguir adelante, pero confiando que tenemos el perdón del Señor. Hoy hay muchos mensajes positivistas. Hay muchas personas que están tratando de despertar en usted el deseo, la inquietud, la decisión de volver a confiar en usted mismo. Y yo le digo que eso es incorrecto. Lo que tiene que despertar en usted es la confianza en Dios. Porque precisamente el día que fracasamos, el día que nos equivocamos fue porque dejamos de mirar a Dios. La fe se empañó, no miramos a Dios. Además de eso, nos consideramos a nosotros mismos y por eso fracasamos.
Así que ahora debe usted despertar, sí, el deseo, pero de levantarse confiando, poniendo la fe en el Señor. Otra cosa que es relevante para nuestra vida. Llevamos, hermanos, ya 3 cosas. Primero, la definición de fe. También la afirmación que la fe es necesaria, porque la fe nos permite confiar en Dios, creer en Dios y también creer en Cristo. Pero lo otro que hemos mencionado es que tenemos que afirmar que la fe nos es implantada por Dios. Algunos han creído que el tema de la fe es obra nuestra, que nosotros tenemos fe por nosotros mismos. No, no es así. La fe realmente viene de Dios. Le voy a leer un texto bíblico. Efesios capítulo 2, para que usted lo apunte, por favor. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Esto tiene que ver con que la fe es implantada por Dios. Mire, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dese cuenta entonces que la salvación por la fe es un don de Dios. Así que la fe que es necesaria para que nosotros seamos salvos, también nos viene de Dios. Porque inclusive cuando nosotros recibimos la fe para creer y abrazar a Cristo y con Él la salvación y todas las promesas, nosotros, ¿cómo estábamos? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Así que un muerto espiritual no puede producir fe. Porque si un muerto espiritual puede producir fe, la fe salvadora, entonces estaríamos diciendo que la fe es obra nuestra. Pero un muerto espiritual nada puede hacer. Así que Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 nos ayudan a comprender que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, nos es implantada por la gracia de Dios. ¿Y sabe cómo? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es, dice la Biblia, el que nos convence de nuestros pecados, el que nos enseña todas las cosas, es el que hace efectiva en nosotros la obra de Cristo. Así que gracias a Dios, dele gracias a Dios ahora por su fe. Agradézcale a Dios por la fe, porque la fe es un regalo que no merecemos, este regalo que viene de Dios. Pero hay un texto más que me gustaría que usted también subraye o lo apunte, por favor. Romanos capítulo 10, verso 17. Es clásico. Porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y contundentemente la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero hacer esta afirmación. La fe es necesaria para creer la palabra de Dios. La fe es necesaria para recibir el Evangelio. Pero escuche esto, también la palabra produce en nosotros fe. Porque si la fe es por el oír de la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hay algo interesante. Lo interesante es que la palabra es la revelación de Dios. Y si la palabra es la revelación de Dios, significa que a través de la palabra nosotros conocemos más a Dios. Y cuando nosotros conocemos más a Dios en sus atributos, en lo que Él es, en lo que Él hace y en sus propósitos, ¿sabe qué sucede? Por supuesto, nuestra fe crece. Y esto es clave para su vida. Y le quiero dejar esta recomendación que es fundamental. Mire, si por la palabra viene la fe, porque nosotros conocemos más a Dios, significa que a usted le hace bien escudriñar la Biblia. Porque cuando usted escudriña la Biblia, el Espíritu Santo aplica esa palabra en su vida. Esta palabra, el Espíritu Santo la hace efectiva en su ser. ¿Y sabe qué produce? El hecho de que usted conozca más a Dios le hace estar más tranquilo, porque usted va a conocer a Dios en 3 aspectos fundamentales. ¿Quién es? Lo que hace y el propósito que tiene para su vida. Y una cuarta cosa que
por supuesto que tiene que ver con las tres primeras cosas. Es la voluntad de Dios lo que usted tiene que hacer. Pero entonces, cuando usted conoce quién es Dios, lo que Él hace y su propósito, ahí va. De hecho, incluido el hecho de que nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que confiar en Dios, porque cuando vemos el propósito de Dios, nos damos cuenta de dos cosas: sus promesas y también sus exigencias. En las exigencias tiene que ver el hecho de que hay que obedecer, y en sus promesas tiene que ver el hecho de que nosotros tenemos que confiar. Así que se requiere fe para aceptar la palabra, pero también cuando aceptamos la palabra, nuestra fe crece. Así que concluyo esta parte con eso. Se requiere fe para aceptar la palabra, pero también la palabra produce fe en nosotros. Por eso es indispensable que usted escudriñe la Biblia. Y a lo mejor, hermanos, mire, algunas veces nosotros no entendemos muchas cosas de la Biblia. Tenemos la Biblia y la estudiamos y no entendemos muchas cosas. Bueno, esfuércese por entender lo que pueda. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, y en esto inclusive debe estar nuestra confianza, que es el poder del Espíritu Santo, el que hace efectiva en nosotros la palabra. Así que mientras nosotros indagamos en la Biblia, el poder del Espíritu Santo que está activo en nosotros hace que la palabra penetre en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que la palabra es como una espada de dos filos. Pero vea lo que dice: es viva y eficaz. Es decir, la palabra de Dios siempre es activa en tu vida. ¿Sabes por qué es activa en tu vida? No por la letra, es activa en tu vida por el poder del Espíritu Santo, porque Él hace llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, donde nada ni nadie puede llegar. Ahí llega el Espíritu Santo con la palabra, y allá en lo profundo de su ser produce fe para que usted desde adentro comience a ser transformado, a cambiar, y su vida desde adentro esté muy bien, en gozo, en paz. Por eso es que el mundo se sorprende a través de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque mientras estamos pasando una crisis tan compleja, tan difícil, mientras nuestra carne se va desgastando, mientras una enfermedad nos va deteriorando, en el ser interior tenemos la presencia de Dios que nos da paz, que nos da gozo, que nos da esperanza. Por eso la fe en tiempos de crisis es fundamental que usted la aprenda, que usted la conozca, porque le va a ayudar a tener certeza en su vida de todo lo que Dios está haciendo, y que no importa lo que venga, usted va a estar bien. Por eso la Biblia dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo, porque Él venció al mundo. Por lo tanto, tenemos que estar bien cimentados en la palabra a través de la fe. Una cosa más, y ya vamos a terminar, ya casi terminamos. Una cosa más. La fe también es vista en la Biblia como un don. Fíjese que casi no se habla de la fe como un don. ¿Cuáles son los dones? Bueno, hay muchos dones. De hecho, Primera de Corintios, en el capítulo 12, nos presenta una lista de dones. Ahí por lo menos hay 9 dones. Entre esos 9 dones está el don de la fe. Mire, se lo voy a leer porque esto realmente es sorprendente. Porque la fe así es un don. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Ya van 2 dones, el don de sabiduría, el don de ciencia, según el mismo Espíritu. Pero vea bien, a otro fe por el mismo Espíritu. Así que aquí se enlista, porque luego sigue diciendo, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vea cómo la fe aparece como un don. Escuche esto con atención, porque doctrinalmente es fundamental, y también en la doctrina práctica de su vida también es fundamental. La fe, todos los creyentes tenemos que tenerla, porque la fe es necesaria, ya lo hablamos. Pero ahora bien, hay una porción diferente de fe que puede existir en algunas personas, y la fe como un don, no necesariamente todos deben tener ese tipo de fe. Cuando se trata de este tipo de fe, es una fe extraordinaria. ¿Qué significa? En algún momento
Dios le puede manifestar en su ser, en su corazón, algo. Y le va a dar certeza de eso que Dios le puso en el corazón, le va a dar certeza y se va a cumplir tal y como usted lo siente, lo cree, lo piensa, lo vive. Pero esto, hermanos, ha desatado la locura de muchas personas. Porque muchas personas dicen, yo declaro tal cosa, yo declaro lo otro, yo digo que vendrá aquello, yo digo que sucederá aquello. Y esto entonces, malentendido, desata una locura. Y lo que hace es exponer, es exhibir, es deshonrar el evangelio, a Cristo mismo, la fe verdadera. Porque por eso muchas personas no creen, porque hay declaraciones que no se cumplen. Lo cierto es que sí, la Biblia habla de la fe como un don, sí existe. Así que alguien puede decir algo y se va a cumplir realmente. Pero esto es extraordinario, esto no es en todos, esto es en algunos. Y eso Dios sabe a quién se lo da y a quién no se lo da. Pero qué maravilla, ¿no? Tener la fe como un don. Ahora, esto no se desarrolla. Esto no es desarrollable. Esto simplemente es que Dios te lo da o no te lo da. Este tipo de fe como don no se desarrolla. Es implantada así, totalmente por el Señor. El tipo de fe que es la fe salvadora, la fe con la que creemos que Dios existe, que Cristo es el Salvador, esta sí es una fe que se desarrolla. De hecho, este es el siguiente punto. La fe puede ser aumentada, la fe puede ser desarrollada. Pero ya lo especifiqué, la fe que se desarrolla es la fe común en todos. La fe que no se desarrolla es la fe que es dada como un don y esta no es común en todos. Ahora, la Biblia, por supuesto, habla de la fe que puede ser aumentada y desarrollada. Le digo 2 versos solamente para que usted los subraye en su Biblia o los apunte. Espero que usted tenga donde apuntar, porque yo les invité a un estudio bíblico y esto es para apuntar. Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ahora, llama mucho la atención que el segundo versículo que yo les voy a dar también tiene el mismo contexto de lo que Lucas nos menciona. Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Si los discípulos pidieron que la fe de ellos fuera aumentada, es porque la fe sí puede ser aumentada. La fe puede ser desarrollada. El otro versículo es Mateo 17, verso 19 al 21. Esto tiene un contexto. Viendo entonces los discípulos lo que había sucedido, de que Jesús había sanado a un joven endemoniado, entonces vinieron a Jesús y aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay 3 cosas importantes. Primero, hay una figura sobre el desarrollo de la fe. Y dice que la fe es como un granito de mostaza. La mostaza, hablando del grano de mostaza, es un pequeño granito. Pero este pequeño granito lo que va a provocar es un árbol que va creciendo y se va desarrollando y va creciendo y va aumentando su volumen cada vez más. Así que esta figura nos sirve para ilustrar cómo es la fe en nosotros. La fe no tiene que permanecer como un granito de mostaza. La fe así nos es depositada en el corazón. Dios deposita en nosotros la fe como un granito de mostaza y ahí va. Este es nuestro deber, hacer que la fe aumente. Y cuando se trata del aumento de la fe, es cuando nosotros echamos mano de todos los medios de gracia, todo lo que Dios nos ha dado para que nuestra fe aumente. Ya lo dije, la palabra, por el oír de la palabra viene la fe. Si usted echa mano de la palabra,
estudia la Biblia, indaga en la palabra, escudriña la palabra de Dios, su fe va a crecer. Más adelante hablaré de otra cosa que hace crecer la fe. Pero ahora le digo entonces, el granito de mostaza puesto en la tierra de su corazón comienza a crecer y se va desarrollando y se va extendiendo. Entonces, esta misma ilustración nos sirve para entender lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos, porque sus discípulos quedaron avergonzados cuando un señor trajo a su hijo adolescente para que Jesús lo sanara. No encontró a Jesús porque Jesús estaba en un monte orando con algunos discípulos, pero habían 9 discípulos ahí al pie del monte, y entonces, entendiendo que estos eran discípulos de Jesús y que en otras ocasiones ya habían echado fuera demonios, por supuesto, el padre desesperado puso delante de los discípulos a su hijo enfermo. Estaba endemoniado, tenía un demonio que lo hacía quedar mudo y también sordo, pero aparte ese demonio era peligroso porque dice la Biblia que algunas veces el demonio hacía que el niño cayera en el fuego, lo quería matar quemado. Otras veces hacía el demonio que el niño cayera en el agua, lo quería matar ahogado. Así que el padre estaba desesperado porque este mal el niño lo tenía desde muy temprana edad. ¿Y sabe qué sucedió? Los discípulos se avergonzaron porque no pudieron echar fuera el demonio. Y ahí estaban escribas y fariseos. ¿Y sabe qué hacían esto? Se burlaban de los discípulos. Así que los discípulos estaban con la cabeza agachada, avergonzados. Y cuando Jesús bajó del monte, Jesús reprendió al demonio y el niño quedó libre. Por eso es que en este contexto de la palabra que hemos citado, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les responde: por vuestra poca fe. Y entonces la poca fe, ¿sabe lo que provoca? Vencimiento. No hay perseverancia, porque cuando Jesús dice luego, este género no sale sino con oración y ayuno, la palabra ayuno nos hace pensar que entonces requerimos una fe de perseverancia, de constancia, una fe que es producto de la dedicación. ¿Sabe qué es ayunar? Ayunar no es solamente abstenerse de alimento. Por cierto, aprovecho de tomar mi refresco. No solamente es abstenerse de alimento. El ayuno tiene que ver con una vida dedicada al Señor que ni tiempo para comer nos da. Mire, usted sabe, cuando estamos trabajando tenemos que hacer una cosa y la otra y hay una ocupación tremenda, se nos va el hambre y no comemos porque no podemos, no tenemos el tiempo. Realmente, cuando se cita la Biblia, el ayuno en la Biblia, es porque tenemos que estar dedicados a Dios, buscando realmente en la intimidad con Dios la fortaleza y que nuestra fe aumente. Así que el tipo de fe que los discípulos usaron para echar fuera el demonio es el tipo de fe que no es suficiente como para perseverar en medio de los peores momentos. Y ahí le va la clave para esta lección. La figura también. Si tú tienes fe como un grano de mostaza que se va desarrollando, vas a encontrarte con una montaña enorme y le vas a decir a la montaña: muévete, quítate. Ahora, esto no es literal, esto es figurado. ¿Qué significa? Que todos los problemas enormes que haya delante de nosotros, los problemas grandes que hay delante de nosotros, las dificultades pues, las adversidades que son muy grandes, esas adversidades que son enormes, nosotros vamos a vencerlas con la gracia de la fe. Así que si hay un monte enorme, usted le va a decir a ese monte: apártese, quítese que ahí le voy, y el monte se aparta. Es decir, nada nos puede detener en la vida. Mañana nos puede venir algo más grande, luego algo más grande, luego algo más enorme, y nosotros lo vamos a vencer todo, porque la fe que tenemos es una fe que persevera y es capaz de decirle a la montaña: quítese que ahí le voy. Nuestra fe es probada. Ese es el último punto. Nuestra fe es probada. Así que el último punto es que la fe es probada. Y esto es interesante. Miren, hermanos, hay dos formas de que la fe crezca. Lo primero es cuando nosotros echamos voluntariamente mano de los medios de gracia. Es decir, mire, yo agarro la Biblia y comienzo a estudiar la Biblia. Y entonces yo voluntariamente estoy estudiando la Biblia.
Cuando yo, hermanos, me pongo a orar de manera voluntaria, a orar, a clamar, a ayunar y a buscar la dirección de Dios, mi fe aumenta. Cuando tomo los sacramentos de la iglesia, también mi fe aumenta, por supuesto. Cuando soy bautizado, cuando tomo la Santa Cena, mi fe aumenta, por supuesto. Pero hay un punto acá, que eso está fuera de nuestra voluntad. Y es cuando somos probados. Es cuando viene algo a tu vida que tú no lo pediste, que tú no lo esperabas. Cuando te llega una enfermedad mortal, cuando pierdes a seres queridos, cuando no hay dinero, cuando no hay comida, cuando pierdes tu trabajo, cuando te quedas solo. Esos tiempos difíciles que lastiman también la carne, es la prueba de nuestra fe. Y hay un texto clásico que siempre se los he compartido en muchos sermones al respecto. Y entonces la fe cuando es probada, ¿qué dice Santiago? Santiago, ¿no? Es el apóstol, pastor, que nos habla acerca de la fe. Y rápidamente le digo el contexto. Cuando Santiago escribe este versículo, este texto, esta epístola, le escribe a hermanos que han perdido a familias en la persecución. A hermanos que están viviendo en las cuevas porque los han despojado de todo lo que tienen. Hermanos que van arrastrándose por las heridas que les provocó la persecución. Algunos quedaron amputados. Algunos ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos. ¿Y cómo es posible que el apóstol Pedro les diga esto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando uno lee esto así, pues quizás dice uno, pero ¿cómo se atreve un pastor a decirle a sus ovejitas? Hermanos, alégrense, gócense cuando estén siendo probados, cuando les despojan de sus casas, cuando pierden a un ser querido, cuando tienen una enfermedad mortal. ¿Cómo nos vamos a gozar? Bueno, es que el gozo es por lo que produce todo esto finalmente. Mire, lo he explicado muchas veces, se lo vuelvo a explicar. Piense que esto que tengo aquí es la prueba. Y entonces si yo enfoco mi mirada solamente en la prueba, ¿sabe qué me provoca la prueba? Bueno, eso, dolor, lloro, tristeza, porque ¿cómo es posible que yo me voy a gozar, me voy a alegrar cuando yo perdí mi trabajo y todo? Y entonces, inclusive me quedo aquí, me frustro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? La fe nos permite no solamente mirar la prueba como tal, la fe nos permite mirar lo que hay después de la prueba. De hecho, Dios se goza, porque no se goza cuando yo estoy muriéndome de una enfermedad. Él se goza por lo que viene después. Es decir, el resultado de. El gozo es el resultado de. Porque yo sé que cuando soy probado, mi fe aumenta y además mi confianza en el Señor es mejor. ¿Y sabe qué sucede? Yo aseguro más mi futuro. Por eso es que el texto continúa diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es esto? Realmente la traducción debe ser produce perseverancia. Produce perseverancia. Así que cuando somos probados, lo que Dios quiere es que nosotros seamos salvos. Porque dice la Biblia que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. ¿Y qué es mejor? ¿Es mejor salvarnos a que conservemos un ojo? ¿Es mejor salvarnos a que conservemos un brazo? ¿Es mejor salvarnos a que conservemos este cuerpo que finalmente se vuelve polvo? Así que el pastor Santiago le dice a su rebaño, gócense, porque lo que están viviendo ahora les va a ayudar para la salvación. Lo que ahora sucede les va a aumentar la fe. Lo que ahora viven les va a llevar a tener bendiciones del cielo. Así que lo que ahora estamos padeciendo nosotros nos ayuda para perseverar. Y fíjese bien lo que sigue diciendo el texto. Mas tenga la perseverancia su obra completa. Es decir, no solamente, hermanos, vamos perseverando así, aguantando hasta que Cristo venga. No, sino que vamos siendo perfeccionados. Porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que estéis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por favor, apunte este versículo. Santiago capítulo 1, verso 2, verso 3, verso 4.
Finalmente, no solamente es perseverar, sino es que vamos siendo perfeccionados. Es decir, la prueba nos ablanda y entonces Dios nos va dando la forma que Él quiere. Como un metal que pasado por el fuego se ablanda y entonces el herrero hace con el metal lo que Él quiere. Eso entonces resulta de nuestra fe probada. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy hemos estudiado algo sobre la fe. En este tiempo tan difícil, en este tiempo de crisis, yo te pido por todos los oyentes que estuvieron atentos a esta palabra, Señor. Primero, auméntales la fe. Que tengan esa fe que se desarrolla como la mostaza. Que tengan esa fe que permite pasar por sobre todas las tempestades, cruzar las tempestades. Esa fe, Señor, que permite ser perseverantes en medio de las peores crisis. Esa fe que puede decirle a ese monte enorme, apártate, que ahí voy. Esa fe salvadora que permite tener la certeza que Dios existe. Esa fe que nos permite aceptar a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Señor, aumenta la fe de mis hermanos. Yo sé que muchos han escrito que están enfermos. Hay hijos pequeños enfermos. Hay esposos enfermos. Hay madres enfermas, esposas enfermas. Hay personas que no tienen trabajo. Señor, hay familias que están anhelando que los hijos vengan al conocimiento de la verdad. Yo te pido, Señor, que les aumentes la fe y que les ayudes en esas necesidades, en esos buenos deseos. Señor, derrama tu gracia a los oyentes porque hemos hablado que el que escucha la palabra aumenta en fe. Así que, Señor, haz que esta verdad se cumpla en la vida de mis hermanos oyentes porque han estado atentos a este mensaje. Bendícelos, Señor, ahí en esa lucha interna que tienen emocionalmente, Señor, porque algunos tienen problemas de ansiedades, no pueden dormir, están deprimidos, Señor. Libéralos de ese sentimiento emocional difícil. Padre, sana su cuerpo también, porque hay quienes tienen problemas en el estómago, otros, Señor, en los riñones. La diabetes está afectando a muchas personas, Señor. Otros tienen problemas en los huesos. Por eso te pedimos que traigas sanidad a las personas, Señor, que ponen la fe en ti. Gracias, Señor, porque también hoy podemos pedirte por el pan de todos los días. Hay muchos que han perdido sus trabajos, pero sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Alimentas las aves de los cielos, vistes los lirios del campo. Así que nosotros tendremos comida y ropa porque tú nos amas y porque tú nos provees siempre, Señor. Y traes, Señor, bendiciones económicas, financieras. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto. Gracias también por las personas de buen corazón que tienen y ayudan a otros, Señor. Gracias inclusive por las personas que también a nosotros nos han bendecido, Señor, en este ministerio. Gracias, Señor, y así trae bendiciones a todas las familias, a todos los hogares que en este momento necesitan de tu gracia abundante. Padre, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos, gracias a mis hermanos de la Iglesia Casa de Dios de Cuernavaca por estar atentos a esta lección. Y gracias a todos también ustedes que nos escuchan, los hermanos de Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, muchos de Colombia, por supuesto de Estados Unidos. Y yo, hermanos, les agradezco profundamente a todos los que se comunican con nosotros para saber cómo estamos y que también nos han bendecido. Tenemos que decirlo que hemos recibido bendiciones de personas que se preocupan por nuestro ministerio, por nosotros. Gracias por sus bendiciones. Y bueno, nos vemos. Que Dios me los bendiga abundantemente y ánimo en este día maravilloso.